pero creo que así como es de largo, es un tema verdaderamente importante, porque el síndrome coronario no es un tema que sea de los especialistas, acuérdense ustedes. O sea, ustedes van a ver el paciente con síndrome coronario, ustedes van a detectar el paciente con angina del pecho estable e inestable, y obviamente pues, ustedes van a tener el tratamiento de este paciente y lo tienen que hacer bien. Y para hacerlo bien, pues hay que hacer el diagnóstico a tiempo, ¿sí? Y ya decían sus compañeros que la definición del síndrome coronario crónico, o la angina que antes se llamaba estable, se habla de tiempos, ¿sí? No es tanto la configuración de la placa de ateroma en la arteria coronaria, sino más bien es el tiempo de evolución, ¿sí? Y hacían un comentario de que era la angina de los últimos 3 meses, era la angina de pecho estable, y eso traduce que la angina de pecho crónica es la que dura más, la que lleva más de 3 meses. Hay literatura que dice que son 2 meses, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir nosotros? Bueno, pues creo que la que más se acerca a esta situación es la angina de los últimos 2 meses, ¿sí? Sin embargo, yo también estuve revisando y sí mencionan ese tiempo de 3 meses, ¿sí? Pero bien, entonces la angina inestable es una angina grave, ¿sí? Que tiene que ser tratada pues como un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Así se tiene que tratar la angina de pecho inestable. Y bueno, pues para esto ya mencionaban ustedes el estudio, además del cuadro clínico y todo lo que vamos a revisar. Bueno, pues sin duda que el dolor tiene una característica importante, ¿sí? El dolor es un dolor torácico, retrospectivo, o medio retroesternal, ¿sí? Que sí tiene sus sitios de irradiación, pero no siempre el dolor de angina o el infarto como tal, pues va a tener una irradiación al mismo sitio. Mencionábamos que el paciente con diabetes pues tiene sus características importantes y que además este paciente incluso puede estar con una angina de pecho o con un infarto agudo del miocardio y no tener una sintomatología de dolor, pero sí un equivalente anginoso que se va a caracterizar por disnea, ¿sí? Y este dolor, además, no hay que confundirse el piquete en el pecho, el dolor punzante, que se queda fijo, que dura muchos días o muchas horas, como mucha gente así lo van a decir. Bueno, pues obviamente ese no es un dolor característico de insuficiencia arterial coronaria, ¿sí? Entonces este es así rápido, es un dolor opresivo, retroesternal, que se irradia al epigastrio, de acuerdo a la arteria afectada, a la mandíbula, al cuello, a los hombros, a las manos, ¿sí? A la espalda, que tiene pues descarga enérgica y que va a durar pues no más de 1 hora, ¿sí? Si es 1 hora el dolor de angina, pues es un infarto, ¿sí? Y va a tener los cambios eléctricos que ya han descrito, pero también yo vuelvo a recordar de manera muy intensiva que el electrocardiograma es importante, por supuesto, pero que también puede ser normal. Un electrocardiograma de reposo puede ser normal, pues hasta en el 50% de los pacientes con una angina de pecho típica, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando uno dice típico, pues quiere decir que hay otras características de sintomatología que son atípicas, pero de la misma enfermedad, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos todas estas condiciones que ya habían hablado sus compañeras, ¿sí? Bien. Ahora, yo ayer les decía, les preguntaba más bien, que bueno, que pusieran por aquí algunos trazos electrocardiográficos donde pudiéramos ver
pues algo característico del electrocardiograma, ¿sí? Y entonces el electrocardiograma tiene pues mucha información. Por ejemplo, el ritmo sinusal, ¿sí? El electrocardiograma en ritmo sinusal en presencia de dolor de pecho, típico de una angina. Bueno, pues el ritmo sinusal, como lo estamos viendo aquí, por ejemplo, pues no se pierde, ¿no? Aquí estamos viendo un paciente que tiene una elevación importante del segmento ST, o sea, tiene un infarto en evolución, pero no ha perdido el ritmo sinusal. Sí, pero es uno de tantos electros. Tendremos otros donde el ritmo sinusal se va a perder obviamente no sucede en todos los infartos o todos los cuadros anginosos, pero podemos tener trastornos del ritmo y de la conducción, pues en un paciente con una angina típica o con un infarto como lo estamos viendo acá. ¿Qué arritmia podemos tener? Pues la que a ustedes se les ocurra. Podemos tener desde bloqueos de la conducción AB, bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, un bloqueo completo por tener un cuadro anginoso. Sí, pero también podemos tener extrasístoles ventriculares, podemos tener extrasístoles auriculares, taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares. Y cuando hablamos de una arritmia supraventricular que tiene taquicardia, pues entonces nos estamos refiriendo seguramente a un flóter o a una fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma es importantísimo. Pues les digo, es el primer estudio que le hacemos a un paciente que tiene características de dolor anginoso. Y bueno, empezamos ahí a revisar y decíamos que pues en cuanto a las regiones que le vamos a revisar, pues viene la región lateral, sí, que ya mencionaban también sus compañeras, ya lo dijeron de manera muy precisa, y que vamos a buscar en un paciente que tiene isquemia miocárdica, ¿sí? La isquemia miocárdica en las ondas PQRST, pues va a haber una alteración que nos va a decir este paciente tiene isquemia. Y entonces la isquemia pues no la vamos a buscar en la onda P, no la vamos a buscar en el QRS de entrada, ¿sí? Y ya hablaremos más adelante por qué no la buscamos de entrada en el QRS, aunque es muy importante si tenemos alteraciones del QRS en un paciente con muchos factores de riesgo para cardiopatía isquémica o con una molestia típica en ese momento. Entonces nos vamos a ir a la onda T. Y la onda T, bueno, pues sabemos que tiene una morfología ya característica, pero en este caso se va a perder la morfología de la onda T. Y vamos a tener entonces, la onda T normalmente es positiva, ¿sí? Excepto en las derivaciones B1, podemos tener una onda T negativa de manera normal, incluso hasta en B2, ¿sí? Y aquí en este esquema, bueno, pues tienen una onda T que es plana, por ejemplo, en B2, pero es negativa en B3, B4, B5, ¿sí? Y esta tiene que ser negativa, yo diría que mucho más picudita que el esquema que estamos viendo aquí, invertida, sí, por supuesto, entonces negativa simétrica. Ese término, jóvenes, que no se les pase, porque va a haber muchas ondas T negativas que van a ser asimétricas. Cuando hablamos de asimetría, nos estamos refiriendo a sus ramas descendente y su rama ascendente, ¿sí? Entonces, onda T negativa de ramas simétricas en la derivación B1, B2, B3, bueno, pues nos va a hablar de una isquemia, pues en la región anteroseptal, ¿sí? Y así en la otra región que corresponda, no sé, por ejemplo, la región lateral baja, B5, B6, si tenemos una onda T negativa simétrica, pues también estaríamos hablando de una isquemia. Acuérdense, si es negativa, es subepicárdica, ¿sí? Y si esta onda T
es positiva, o sea, pero pierde la morfología que nosotros conocemos, la morfología habitual, entonces se hace picudita, ¿sí? Positiva, y entonces estamos hablando de una isquemia subendocárdica, ¿sí? Eso es importante. Pero también tienen que ser de derivaciones contiguas. Y para tomar este ejemplo aquí, imagínense que tienen una onda T negativa solamente en la derivación B1, que sea de ramas simétricas, pero no existe en la derivación B2 ni B3. Por supuesto que allí no estaríamos hablando de isquemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son contiguas las alteraciones del electrocardiograma en cuanto a la onda T, ¿sí? No sé si esto quedó claro, ¿sí? Tiene que ser en una región ya determinada para tomarse en cuenta. Por ejemplo, en la región inferior, ¿sí? La región D2, D3 y ABF, habitualmente D3 puede tener una onda Q incluso y una onda T negativa visible. Sí, pero si solamente existe onda T negativa en D3, muy característica de isquemia, pero no existe en D2 ni en ABF, eso obviamente que no es isquemia miocárdica, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Pero si existe onda T negativa en D2 y en D3, eso es isquemia, aunque en ABF no haya. O que esté en D3 y ABF, aunque en D2 no haya, ¿sí? Aquí lo que se busca es la contigüidad. ¿Sí está claro ese punto? Sí, doctor. Ok, sí, porque luego se confunden, es que tiene onda T negativa en D2, sí, pero en D3 no tiene y ABF no tiene, por lo tanto, pues no sería isquemia de la región inferior, ¿sí? Entonces siempre vamos a buscar lo contiguo. Siguiendo con la isquemia en la onda T, ¿cómo podemos traducir nosotros ahora la onda T plana? ¿Sí? No vemos la onda T. Sabemos que ahí está porque después de donde debería estar la onda T, bueno, pues va a aparecer otra vez la repolarización de las aurículas y va la onda P, ¿sí? Entonces, la onda T plana también traduce isquemia miocárdica, sobre todo cuando tenemos sintomatología característica y en un paciente que tiene pues todos los factores de riesgo necesarios para tener un síndrome coronario, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, onda T negativa, simétrica, onda T positiva, simétrica, onda T plana, bueno, pues también nos va a hacer pensar en que el paciente está con un cuadro de insuficiencia coronaria y no podemos dejar pasar por alto solo porque no vimos la onda T negativa o positiva, ¿sí? Bien, luego tenemos también, siguiendo con la isquemia, después la isquemia pues va a terminar en algo. Si yo no trato la isquemia, bueno, pues va a haber una lesión, ¿sí? Y entonces vamos a observar el segmento ST. Y el segmento ST es importantísimo en estos casos porque vamos a ver que toda la isoeléctrica, pues ahí va la onda P, ¿sí? Se sigue ese segmento PR con el segmento ST, la misma línea, acaba la onda T y sigue la misma línea isoeléctrica. Entonces, así tiene que ser el segmento ST, no tiene que perder la isoeléctrica. Sí, pero ¿qué pasa cuando hay un proceso de una isquemia muy importante que ya llegó a ser una lesión? Bueno, pues va a haber un desnivel del ST, ¿sí? Desnivel del ST traduce lesión. Lo mismo subendocárdica o subepicárdica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos elevación del ST, pues seguramente ya voy a estar pensando en una lesión. Sí, pero ¿cuánto tiene que elevarse el ST para que yo lo considere lesión? No, pues más
de 1 milímetro, ¿sí? Más de 1 milímetro. Pero si tiene más de 2 milímetros, eso es un infarto, ¿sí? Pero aquí no tenemos también siempre que tomar como lesión toda elevación del ST. Y si nos hacemos un poquito de historia, en nuestras primeras pláticas hablamos de la pericarditis, ¿sí? Entonces las pericarditis cursan con elevación del ST no mayor a 1 milímetro, ¿sí? Si este es mayor a 1 milímetro, entonces parece que ya estamos hablando de una lesión, y si es más de 2 milímetros, pues ya estamos hablando de un infarto, ¿sí? ST elevado, bueno, pues hay que pensar en que la situación se está complicando y el paciente seguramente se nos está infartando, ¿sí? Y en esos diagnósticos diferenciales, por supuesto que debemos acordarnos de la pericarditis o de aquellas patologías que elevan el segmento ST no mayor a 1 milímetro para hacer el descarte de otra patología no coronaria, ¿sí? Entonces, importante ahí. Y lo mismo con el desnivel, ¿sí? Y el desnivel tiene que ser también siguiendo la isoeléctrica. Por ejemplo, aquí, a ver, aquí dejen este trazo aquí. Si nosotros tenemos aquí, donde dice, me parece que aquí está con la letra C, ¿sí? C1, ¿sí? C1, bueno, pues hay un desnivel del ST, ¿sí? Y un desnivel que es negativo, ¿sí? Y estamos nosotros llamaríamos aquí derivación B1, ¿verdad? Entonces, hay una onda P que es negativa, ¿sí? Como tiene que ser, en algunos casos, sí, pero el ST está deprimido, está negativo, ¿sí? Y está negativo, parece ser como de 1 milímetro, ¿sí? Bueno, para que sea tomada en cuenta este desnivel del ST, tiene que ser también paralelo a la línea isoeléctrica, ¿sí? Si no es paralelo a la línea isoeléctrica, que sea un desnivel, por ejemplo, si señalas la derivación C3, en este caso sería B3, ¿sí? Ahí exactamente, ahí señalando el ST, ¿sí? El ST prácticamente está ascendente. Ese desnivel ascendente, donde está señalando ahí su compañera, no lo vamos a tomar en cuenta como un dato para decir que tiene desnivel del ST, una elevación del ST. ¿Por qué? Porque no sigue el paralelismo de la isoeléctrica, ¿sí? Entonces tiene un ST ascendente, y lo mismo puede ser cuando es descendente. Sin embargo, y nada más para ejemplificar en el 6, ¿sí? ¿Sí? Ahí, fíjese cómo está el ST en el siguiente complejo, ¿sí? Aquí ahí está el ST, y es un ST paralelo a la isoeléctrica. Y el que sigue debería ser igual, y el que sigue también, para que se tome en cuenta. En estas derivaciones hay 3 latidos, por ejemplo, aquí en cada derivación. Bueno, pues el ST tiene que ser exactamente igual en las 3 derivaciones. Si en uno donde está la flecha roja, por ejemplo, del B6, ahí tenemos un ST, sí, pero parece ascendente, no se parece al que sigue, que va siguiendo el paralelismo de la isoeléctrica. Entonces, cuando eso lo encuentren ustedes, pues ya empiezan a tener dudas, ¿sí? Bueno, aquí como que no me queda claro si mi paciente tiene una elevación del ST, y sobre todo si es menor a 1 milímetro o 2 milímetros, pues bueno, pues no es un electro normal, pero el paciente está sintomático. Si el paciente está sintomático, bueno, pues claro que le tengo que hacer caso, pero esta elevación del ST ascendente, pues me está ahí como dejando duda
si estoy frente a un infarto, si estoy frente a una angina inestable porque lleva apenas una semana con ella, es una angina de reciente inicio, pues, o la angina crónica se ha agudizado, o sea, cuadro clínico tiene. Y si tiene cuadro clínico, bueno, pues para mí ese paciente tiene una angina, o una lesión, aunque el ST no permanezca en la isoeléctrica en esas derivaciones, ¿sí? Entonces, porque si no vamos a tener mucha confusión, a lo mejor muchos diagnósticos sobrevalorado o también quizás subvalorado. Entonces, importante esa elevación del ST. Y la otra situación aquí es el punto J, ¿sí? Sí quedó claro lo de la línea isoeléctrica, que el desnivel del ST tiene que seguir a esa línea. Sí, doctor. Para que no se confundan, porque si no van a hacer diagnósticos de infarto cuando no hay, ¿sí? O diagnóstico de isquemia cuando no hay, ¿sí? Bien. Luego, siguiendo con esta situación, bueno, pues seguimos todavía en el segmento ST. Y el segmento ST, pues, inicia, ¿sí? Al final de la onda S, ¿sí? Y entonces a eso le vamos a llamar punto J, ¿sí? Y el punto J se eleva, pues también en la isquemia miocárdica, ¿sí? Llámese estable o llámese la crónica, pues, o la angina inestable. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en el punto J? Pues se va a elevar. Si se va a elevar el punto J, a veces el segmento no es claro, pero se elevó el punto J y ahí estamos ya metidos en una situación de discernir si es o no es insuficiencia coronaria, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí las alteraciones típicas de la onda T y del segmento ST. Y yo dije hace rato que el QRS pues también juega un papel importante, ¿sí? El QRS, ¿cómo tiene que ser el QRS normal? Hemos dicho que angosto. Y para que sea angosto, nosotros lo definimos que no tiene que ser mayor a 0.12, ¿sí? Por ahí se va a encontrar literatura que lo normal es a 0.10 y cuando es de hasta 0.12 se llama bloqueo incompleto de la rama derecha o de la rama izquierda. Nosotros lo tomamos así desde la plática del electro, que lo normal va a ser para fines académicos hasta 0.12, ¿sí? Bueno, pues resulta que hay trastornos electrocardiográficos en el QRS en presencia de cardiopatía isquémica. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene un paciente que va llegando a la sala de urgencias o al consultorio donde ustedes están y tiene un cuadro sugerente de isquemia miocárdica, ¿sí? Le van a tomar un electrocardiograma y vamos a suponer que tiene un electro prácticamente normal. Todo es normal, ¿sí? El paciente, pues ustedes les dan analgésicos para ese dolor. Como no ven nada específico en el electro, pues cualquiera piensa que no es algo cardiológico, ¿sí? Sin embargo, otra vez repetimos lo de siempre, el electro normal no es igual a que el corazón no tenga algún problema serio, ¿sí? Como la molestia no se calma con los analgésicos comunes que ustedes han usado, pues le vuelven a tomar otro electro, ¿sí? Porque están sospechando que esto está muy serio en cuanto a una insuficiencia coronaria. Le toman el siguiente electro, a lo mejor media hora después de que el paciente llegó, o una hora, no sé, después a su valoración, y resulta que tiene un bloqueo de la rama izquierda. Se ensanchó el QRS, sí, pero ese bloqueo de la rama izquierda no lo tenía cuando llegó.
Ustedes tienen, por eso a los electros le llamamos electros seriados, ¿sí? Y le ponen la hora, y le ponen sin dolor o con dolor, le dieron un medicamento, todo eso hay que ponerlo en el electro para nuestra seguimiento en la historia clínica y obviamente en la evolución que el paciente va a tener, ¿sí? Imagínense ese caso, electro normal de ingreso, media hora después o una hora, le toman un electro y tiene bloqueo de la rama izquierda. Ese paciente joven es, por supuesto, que tiene un problema grave de la circulación coronaria, ¿sí? Porque tiene, por lo menos tiene una angina inestable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo un bloqueo de la rama izquierda cuando llegó sin ese trastorno eléctrico, ¿sí? Y lo van a empezar a tratar así, como un paciente isquémico grave porque hizo bloqueo de la rama izquierda. Le dan analgésicos, o en este caso le dan vasodilatadores coronarios, nitrito por ejemplo, ¿sí? Y le toman otro electropaciente en unos 5 minutos, quizá 10 minutos, dice que ha mejorado el dolor y se quitó el bloqueo de la rama izquierda. Fíjense, otra vez hay que ir seriando los electros porque parece que el paciente sí está teniendo algo grave, pero su manifestación eléctrica es con bloqueo de la rama izquierda, ¿sí? Entonces, es un bloqueo intermitente y tiene una angina inestable, ¿sí? Pero también hemos dicho que el bloqueo de la rama derecha, pues se considera como benigno, si lo hemos dicho nosotros, ¿sí? Y eso de benigno, bueno, pues es, yo diría que entre comillas, sí se considera pues menos grave el bloqueo de la rama derecha, pero otra vez aquí, en el paciente que llega con un dolor de pecho, muy típico de angina, imagínense una señora, no sé, de 60 años, que tiene sobrepeso, tal vez obesidad, insuficiencia vascular periférica de tipo venoso, tiene varices en sus piernas, y llega con un dolor torácico, ¿sí? A lo mejor disnea, ¿sí? Nunca la había presentado, le toman ustedes un electrocardiograma y lo mismo, es normal, ¿sí? Sigue con la molestia, sigue con disnea, le toman otro electro a la media hora, una hora después, y tienen un bloqueo de la rama derecha, ¿sí? Bueno, pues de entrada ya se nos está complicando aquí la evolución de este paciente, porque no tenía bloqueo de rama derecha a su ingreso, hoy ya lo tiene, y la pregunta, ¿y qué será? ¿Sí? En ambos casos van a tomar ustedes enzimas cardíacas. En el dolor típico, con bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, pues van a tomar enzimas cardíacas para ver si hay alguna situación ahí de necrosis ya muscular cardíaca, ¿sí? Pero bueno, entonces, siguiendo solamente con la evaluación del electrocardiograma en la rama derecha, pues ya el paciente tiene algo serio, a lo mejor muy grave, y estoy entre si tiene algo cardiológico o tiene algo pulmonar, ¿sí? Acuérdense que la tromboembolia pulmonar tiene esas características clínicas muy sugerentes también, como las tiene la angina de pecho por insuficiencia coronaria. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial. Si esta paciente no elevó enzimas cardíacas, pero sí tuvo cambios en el electrocardiograma caracterizado por bloqueo de rama derecha, tiene varices en las piernas, ¿sí? Bueno, pues es probable que haya hecho una TEP. A lo mejor el trombito se formó allí en una de las afenas y pues migró hacia pulmón, hacia corazón, a las cavidades derechas, y de ahí se fue a pulmón, y por eso todas estas manifestaciones de disnea, de dolor torácico anterior o posterior, y cambios en el electrocardiograma en cuanto a bloqueo de rama derecha. Sí, pero bloqueo de rama derecha, así intermitente como le hemos comentado, el de la rama izquierda, también nos hace pensar, si no tiene nada pulmonar, pues entonces debe ser cardiológico, ¿sí? Entonces, los cambios en el segmento ST, en la onda T y en el QRS, bueno, pues nos van a hacer pensar
en una situación crítica de la irrigación de ese músculo cardíaco por quizá obstrucción por ateroma de la arteria coronaria, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa con el intervalo PR? Bueno, pues también, ¿sí? También el intervalo PR se toma en cuenta porque ya dijimos que un paciente con una isquemia aguda o una angina que era crónica pero ya se agudizó, pues podemos tener cambios importantes en el intervalo PR. ¿Qué le puede pasar a ese intervalo? Pues hacerse más largo, ¿sí? Si mide 0.20 y ahora mide 0.24, pues el paciente tiene un bloqueo, y si ese bloqueo lo hizo cuando tenía dolor y se le quita cuando le di nitritos, bueno, pues parece que estamos en presencia de una alteración electrocardiográfica muy sugerente de insuficiencia coronaria, ¿sí? Y hablando de los cambios del intervalo PR, bueno, pues podemos llegar hasta el bloqueo AB completo, ¿sí? Y aquí la colocación de marcapasos en un bloqueo AB completo, pues siempre es una indicación muy contundente, ahí no hay cambio en ese sentido. Pero resulta que como mi paciente está en sala de urgencias, se bloqueó porque es isquémico, pues le tengo que poner un marcapasos de inmediato. Después, cuando se corrige ya la isquemia, pues se corrige el bloqueo AB y le puedo retirar el marcapasos que le puse en urgencias de manera transitoria, ¿sí? Entonces, y sobre todo, si esta arteria afectada fue la arteria coronaria derecha y los cambios eléctricos los hizo en la región inferior. ¿Por qué la rama derecha es la que más va a comprometer a la función del nodo seno auricular? Pues porque está en un 70-75% de la irrigación del nodo seno auricular, lo da la arteria coronaria derecha, pues a través de la rama del nodo, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿sí? Bien, entonces el electro, pues tiene características muy importantes, ¿sí? La radiografía, no sé si hasta aquí con el electro tenemos alguna pregunta, algún comentario. No, doctor. No, doctor. Bien. Entonces, todo paciente con dolor de pecho, con sugerencia de ser isquémico, le tenemos que hacer un electrocardiograma, ¿sí? Bueno, a veces se exagera en este estudio, pues que se lo hacen a todo el mundo, ¿no? Si es un paciente que tiene 10 años, tiene dolor en el pecho, tiene 15 años y tiene un dolor torácico opresivo, que a veces más bien no está bien hecha la semiología, pues le hacen un electrocardiograma sabiendo que va a ser normal, ¿sí? A veces se exagera, insisto, en este tipo de estudios, ¿sí? Son muy sencillos, son baratos y creo que son fáciles de interpretar, ¿sí? Bueno, solamente hablando de la angina, pues bueno, ¿y qué manifestación o qué vamos a encontrar en la auscultación de un paciente que tiene angina, ¿sí? Bueno, pues la auscultación puede ser normal, ¿sí? E incluso en un paciente que tiene un infarto, ¿sí? En el tiempo se puede complicar con taquicardia, ¿sí? Con trastorno de ritmo, etcétera, pero de entrada la auscultación es normal, ¿sí? Bueno, pero eso no va a pasar en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, en esa auscultación que yo le voy a hacer a mi paciente, también puedo tener cambios auscultatorios transitorios. Imagínense ustedes que llega un paciente con una angina de pecho inestable o un paciente que llega con infarto. ¿Qué va a pasar a la auscultación? Bueno, pues habitualmente la auscultación me refiero a auscultación cardíaca, puede ser normal, ¿sí? Y si algo voy a encontrar, bueno, pues acuérdense ustedes que un tercer ruido, un cuarto ruido,
bueno, pues ya es patológico y lo que está diciendo es que esa pared miocárdica está muy tensa y por eso voy a escuchar pues un tercero o un cuarto ruido. Ellos son patológicos, ¿sí? Y los signos vitales, bueno, pueden ser normales también o puede haber toda esta lista que aquí sus compañeros pusieron, ¿sí? Pero sin embargo, podemos tener totalmente normalidad en un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, ¿no? O una angina inestable. Pero ¿qué pasa si yo tengo un soplo sistólico en el foco mitral? Cuando mi paciente llegó hace media hora o 40 minutos, no tenía, ¿sí? Fíjense nada más. O sea, cuando yo lo revisé, yo lo ausculté hace 40 minutos, mi paciente no tenía un soplo sistólico en el foco en el foco mitral, y ahora ya lo tiene, ¿sí? Primero, ¿de qué me hablaría un soplo sistólico en el foco mitral? Pues seguramente de insuficiencia valvular mitral. Y además el paciente se me va deteriorando y ahora sí veo registro hipotensión, la disnea se va incrementando, la congestión pulmonar, o sea, el paciente está grave, ¿sí? Y tiene ese soplo. ¿Por qué tiene el soplo? Bueno, pues acuérdense que aquí la irrigación pues del tejido está comprometido y sin duda pues también las cuerdas tendinosas de la válvula mitral pues están comprometidas y también se van a hacer isquémicas y entonces las valvas de la válvula pues no van a coaptar bien y van a dejar pues, por ahí que se regurgite sangre y eso va a generar un soplo, ¿sí? Entonces es importante que uno vaya pues teniendo, o sea, la auscultación siempre la tenemos que hacer y hay que estar ahí con el paciente a cada rato revisándolo y si yo encuentro este dato, bueno, pues ya me está diciendo que la isquemia es muy importante, ¿sí? Y que tengo que actuar rápido. Además, este soplo puede ser también intermitente. Le di vasodilatadores coronarios y el soplo se le quita, ¿sí? Deja de ser efecto y el soplo aparece. Bueno, ¿por qué? Porque tiene isquemia de los músculos papilares de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Entonces, ese punto también hay que tomarlo en cuenta. Todo esto, pues, no se nos tiene que pasar en cuanto a una exploración que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y bueno, pues eso es en cuanto a la exploración física. Toda esta lista que aquí enumeraron sus compañeros es cierto, ¿sí? Pero también aquí la falla cardíaca, por ejemplo, imagínense la congestión o edema pulmonar, ¿sí? En un paciente con un infarto agudo, bueno, pues ya el paciente tiene toda la clínica, tiene el electrocardiograma, tiene la bioquímica para un infarto. Y yo ya preguntaba, hablando del infarto agudo del miocardio, que hay clasificaciones varias, ¿sí? La clasificación clínica del infarto, y yo mencioné ayer que fueran a buscar, si tenían por ahí a la mano, la clasificación de Kilby y Kimball en el paciente con infarto agudo del miocardio, ¿sí? Es una clasificación que se la tienen que aprender porque se la van a preguntar todo el tiempo. Es un paciente que está en la sala de urgencias, ¿sí? Tiene un infarto, ya lleva ahí como unas 4 horas, ya lo trombolizaron, ya hicieron todo, ¿sí? Y resulta que la unidad coronaria donde este paciente debería ingresar está llena, ¿sí? Como sucede en los hospitales del sector público, llámese IMSS, ISSSTE, SSA, ¿sí? Está lleno y ustedes con su baumanómetro, con su estetoscopio, con una radiografía, ¿sí? Bueno, pues van a clasificar a este paciente si está grave como para insistir en meterlo en la unidad coronaria o lo puedo vigilar en la sala de urgencias. Obviamente que tiene que estar un médico ahí todo el tiempo con ese paciente porque se pueden complicar de pronto, ¿sí? Y resulta que aquí tenemos la clasificación de Kilby y Kimball
¿Cómo va a estar el paciente en Kili-Kimball 1? Este cuadrito se lo tienen que aprender, jóvenes. O sea, así a fuerzas, ¿sí? Porque los va a sacar de apuros. Y además, pues van a impresionar cuando el adscrito les pregunte, bueno, y el paciente, ok, tiene un infarto, lo trombolizaste, le fue muy bien, ¿en qué Kili-Kimball está? Entonces, está en Kili-Kimball 1. Quiere decir que es un paciente que está, pues, muy estable, ya no tiene dolor, no tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Porque no tiene problemas hemodinámicos con la presión, ¿sí? La auscultación es perfectamente normal, ¿sí? Para eso ya le pusiste tu estetoscopio y no tiene problemas pulmonares, no tiene problemas tensionales, la radiografía está muy limpia y entonces es un paciente que está en esa clasificación. ¿Y aquí qué importa? Sí, bueno, pues acuérdense que la mortalidad, jóvenes, del infarto agudo, pues sigue siendo alta, ¿sí? Y también ahí hay mucha estadística que dice que aproximadamente hasta el año antes que empezara el programa de código infarto, que también les pedí que lo pudieran revisar por ahí, ahorita vamos a hablar de ello, pues la mortalidad de infarto agudo era muy alta, ¿sí? Y había estadística que decía que hasta el 18%, que hasta el 20% de los pacientes infartados el día de hoy, o sea, 100 se infartaron hoy y se iban a morir entre 18 y 20 pacientes. Una mortalidad altísima que creo que no tiene ninguna otra patología, ¿sí? Hoy va bajando, si se mueren 10% sigue siendo alta, pero bueno, aquí lo que importa es ir, obviamente, con esos programas que se hicieron del código infarto. La idea es bajar la mortalidad, ¿sí? Bueno, ahorita hablaremos en qué consiste. Y aquí el paciente entonces con Kimball 1, fíjense, es un paciente que está asintomático, con tensiones, con alguna hemodinámica normal, con todo normal, pero fíjense el riesgo que tiene de mortalidad de un 5%, ¿sí? Ese paciente que está muy estable, por eso lo ideal es que ingrese a la unidad coronaria, pero digo yo, es un comentario así de algo hipotético, donde esté lleno, pues si está lleno la unidad coronaria, pues debo dejar un médico con que sepa qué va a hacer si el paciente se complica, ¿no? Lo estamos vigilando en cualquier parte del hospital donde esté, porque la mortalidad es de un 5%. Pero fíjense ustedes el paciente con Kili-Kimball 2, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, quiere decir que tiene disnea, ¿sí? Y es una insuficiencia moderada, la placa tiene una congestión pulmonar en las regiones basales, el paciente obviamente está con disnea, está orinando poco, tiene un tercer ruido, o sea, un galope, hay estertores, ¿sí? En prácticamente el 50% de los campos pulmonares, ¿sí? Y este paciente tiene una mortalidad pues del 10%, fíjense nada más, el doble del paciente con Kili-Kimball 1 que está asintomático. Entonces, este paciente pues no lo puedo dejar en urgencias, hay que meterlo a la terapia coronaria o a la terapia intensiva o a donde haya equipo de vigilancia de mayor experiencia que el que existe en urgencias, ¿sí? Y hasta aquí no tengo que usar ningún método invasivo para tener esta clasificación. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene Kili-Kimball 3? Es paciente que está muy grave, tiene edema pulmonar, está en una falla cardíaca muy importante, tiene muchos estertores, sí, la auscultación cardíaca, bueno, pues ese tercer ruido es importantísimo, sí, el paciente no está bien, sí, y tiene un riesgo de un 40% para morir, ¿sí? Y otra vez, solo con mi radiografía, con mi estetoscopio y mi baumanómetro, ¿sí? Kili-Kimball 4, bueno, pues ni se diga, es un paciente gravísimo, un paciente que está en choque cardiogénico, prácticamente, ¿sí? Con todos los acompañantes hemodinámicos que tiene el choque cardiogénico, la descarga adrenérgica,
Sí, es un paciente que prácticamente no orina, eso es importante, y tiene una probabilidad de muerte pues bastante alta, un 90% de que ese paciente pues, se va a morir, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos pronosticar eso? ¿Sí? Entonces, esta tablita hoy, bueno, en mi época estas tablitas las sacábamos copia y las enmicábamos y la traíamos en la bolsa de la bata. Hoy, bueno, pues todo se trae en el teléfono celular, ¿sí? Pero esta no hay que traerla ahí, hay que traerla en la cabeza, ¿eh? Porque esto es fácil de aprenderse y créanme que van a impresionar ahí al adscrito que no esté muy familiarizado con esto, y ustedes sí se van a saber esta clasificación, y al paciente lo mejor que le va a ir muy bien, ¿sí? Hay otra clasificación que esa es del infarto agudo, pero es una clasificación mucho más compleja, es hemodinámica y se llama de Forrester, ¿sí? Donde ahí hay que ponerle un catéter Swan-Ganz y hacer los gastos del corazón, y bueno, pues esa se hace solamente en la terapia intensiva, que en este caso la terapia intensiva cardiológica se llama unidad coronaria, ¿sí? Bien. Entonces, esto es importante. ¿Qué sucede cuando el paciente está, pues ahora ya tengo las alteraciones electrocardiográficas, ya tengo el diagnóstico preciso, ya lo clasifiqué en Kilby-Kimball? Antes de todo esto, bueno, pues algo hice, ¿sí? Entonces, mi paciente que tiene, regresándome a la angina de pecho inestable, ¿sí? ¿Qué va a suceder aquí? El paciente con angina de pecho inestable es un paciente por definición grave, ¿sí? Está tan grave como si estuviera infartado. ¿Cuál es aquí la diferencia? ¿Sí? ¿Lo trombolizo o no lo trombolizo? Y aquí hay un verdadero discusión, jóvenes. Trombolizamos al paciente con una angina de pecho inestable. De entrada, tiene todas las molestias características de un infarto. ¿Pero qué creen? No elevó ST, ¿sí? No hay elevación del segmento ST. Si no hay elevación del segmento ST y hasta es un infarto, bueno, pues lo voy a tratar sí como infarto, pero no lo voy a trombolizar. Esto que acabo de decir es como una situación que todavía hay que ponerse de acuerdo. La literatura dice pacientes incluso pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST no van a trombolisis, ¿sí? Pacientes con angina de pecho sin elevación del ST, bueno, pues descartas que sea un infarto, ¿sí? El infarto puede ser con elevación del ST, sin elevación del ST. Si no tiene elevación del ST, es una angina inestable. Si demuestras que elevó enzimas cardíacas, pero no elevó el ST, entonces tuvo un infarto sin elevación del ST, ¿sí? Y aquí la discusión es, ¿lo trombolizas o no lo trombolizas? Pues toda la literatura que yo he revisado, o la mayoría, por ejemplo, dice que ese paciente no se debe trombolizar, que le va igual si lo trombolizas o no. Y la trombolisis, acuérdense, puede generar hemorragias, y la hemorragia más importante pues es la hemorragia intracraneal, y eso sería verdaderamente catastrófico, ¿sí? Bien. Entonces, pero antes de todo, o más bien en todo este estrés que estamos sometidos los médicos en urgencias, en un área donde hay un paciente enfermo del corazón, hay mucho estrés médico, de enfermería, de todo el equipo que está ahí, porque un infarto pues es algo que no sabes si en 10 minutos tu paciente ya se murió, ¿sí? Entonces hay un estrés importante ahí. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos ante la presencia de un paciente con angina de pecho crónica? ¿Qué hacemos nosotros los médicos? Pues vamos a tratar. ¿Qué le vamos a tratar? Todos los factores de riesgo, ¿sí? Todos los que hemos dicho, ¿sí? Ya no vamos a repetir. ¿Y qué estudio le vamos a hacer? Porque
si tiene una angina crónica, pues seguramente tiene obstrucción de las arterias coronarias y yo debo demostrar que tiene eso o no, ¿sí? ¿Y qué hago? Ah, bueno, pues entonces, además del electrocardiograma, radiografía, todo lo que ya le hicieron, bueno, pues este paciente sería bueno llevarlo a un cateterismo, ¿ah? Pero para que el cardiólogo hemodinamista me acepte el cateterismo en un paciente con angina crónica, yo tengo que demostrarle que efectivamente tiene arterias coronarias obstruidas. Y entonces hago una prueba de esfuerzo, ¿sí? Hacemos una prueba de esfuerzo, pues, para ver si hace cambios eléctricos, y si hace cambios eléctricos en cualquiera de las regiones cardiológicas, pues ese paciente debe ir a un cateterismo, a una angiografía, pues para ver dónde está la arteria lesionada y ponerle un stent, hacerle una angioplastía y el paciente va a mejorar seguramente después de este procedimiento. Sí, pero la prueba de esfuerzo no es el único estudio, o también aquí vamos a hablar de especificidad y de sensibilidad. A veces no son ni muy específicas ni muy sensibles, a menos que el cuadro de plano sea característico y los cambios eléctricos que vamos a ver, pues sean también contundentes. ¿Y qué cambios eléctricos vamos a ver? Los mismos que hablamos hace rato. Entró con un electrocardiograma normal, en el transcurso del esfuerzo, resulta que mi paciente tuvo cambios de la onda T. En la etapa 3 de la prueba de esfuerzo, la prueba va por etapas. Las etapas, dependiendo del protocolo que se use, son de 2 o 3 minutos. Y entonces resulta que en la etapa 3, mi paciente empieza a tener inversión de la onda T de ramas simétricas. Aunque no tenga cuadro clínico, entonces mi paciente ya me está haciendo isquemia cardíaca eléctrica, ¿sí? Y mi prueba es positiva eléctrica, aunque clínicamente no haya tenido síntomas, y así voy a poner el reporte. Prueba de esfuerzo positiva eléctrica, clínica negativa. O sea, no tuvo clínica, pero eléctrica sí, o puede ser a la inversa. Tuvo mucha clínica, pero sin cambios eléctricos, ¿sí? Y entonces cuando yo tengo estas dudas, bueno, pues, ¿qué sigue? Lo mando a cateterismo solo con una angina clínica, pues el hemodinamista son quisquillosos y va a decir, no, a mí demuéstrame que tiene efectivamente isquemia miocárdica para que yo le haga un cateterismo. Entonces, si la prueba es, y a esa prueba que clínicamente sí, pero eléctricamente no, o parece que el dolor, pues sí, como que parece que es opresivo, pero dice del paciente que mejor son unos piquetitos y que es punzada. Bueno, ahí ya, ante esas dudas, al resultado le vamos a llamar que la prueba es no concluyente para insuficiencia arterial coronaria, ¿sí? Entonces, paciente que va a una prueba de esfuerzo es aquel paciente que tiene pues todos los riesgos para tener cardiopatía isquémica, ¿sí? En un electrocardiograma que me deja cierta duda, pero la clínica me está diciendo que sí tiene, entonces lo llevo a una prueba de esfuerzo y demuestro todo esto. Cuando yo tengo dudas después de la prueba de esfuerzo, entonces le haré seguramente un eco con dobutamina o le haré una medicina nuclear, que son mucho más sensibles y mucho más específicos, porque yo estoy pensando que tiene que ir a una angiografía coronaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudia el paciente con angina de pecho crónica? Además de radiografía, electro, exámenes de laboratorio, todo eso, bueno, pues prueba de esfuerzo, ecocardiograma con dobutamina o un ecocardiograma transtorácico simple, medicina nuclear, digo, perfusión miocárdica, es lo mismo, pero también podemos tener ahora, pues, la búsqueda de calcificación de las arterias coronarias a través de la angiotomografía, ¿sí? Bien, cuando yo demuestro esto, pues ya lo llevamos a cateterismo, ¿sí? Sí, pero que eso es el protocolo de la investigación del paciente con cardiopatía isquémica crónica, ¿sí? En el agudo,
Bueno, pues lo estabilizo primero. Si mi paciente pues no lo puedo estabilizar, tiene una angina inestable, me está haciendo cambios eléctricos, pero no me eleva enzimas, o sea, no se ha infartado, pues entonces lo llevo a un cateterismo. Si el paciente, acuérdense, la angina estable o la crónica, pues no lo llevas a cateterismo de inmediato, pero al paciente con una angina inestable sí lo puedes llevar a un cateterismo, sobre todo si no está respondiendo al tratamiento médico de ese momento. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con el paciente que tiene un infarto agudo? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el paciente que tiene un infarto agudo? Bueno, además de clasificarlo, como ya lo vimos, bueno, pues les va llegando este paciente, infarto agudo, elevó el ST, el infarto se debe abrir la arteria, ¿sí? Y hay muchos métodos, ¿sí? Hay que demostrar elevación de enzimas, y aquí también ha sido controversial. Sí hay que demostrar, por supuesto, que estamos tratando a un paciente con un infarto agudo. Para eso tenemos el electro, ¿sí? Tenemos el ecocardiograma, y el ecocardiograma se lo puedo hacer ahí en la cama del paciente, y ¿qué voy a ver ahí? Pues voy a ver la motilidad ventricular. ¿Cómo va a estar esa motilidad ventricular? Pues disminuida en la zona donde está el infarto, una inferior, anterior, lateral, etcétera, y voy a medir la fracción de eyección, ¿sí? Entonces la fracción de eyección puede deprimirse en el paciente con un infarto. Aquí estamos viendo una imagen de eco, ¿sí? Y si tiene cuadro clínico, si tiene electro, si tiene eco, típico de un infarto, o sea, porque hay una asinesia, o asinesia es ausencia de movimiento. Bueno, pues a este paciente, depende de donde yo esté, me refiero a la región donde yo esté, o en el hospital donde yo esté. Aquí, por ejemplo, no se mueve para nada la región apical, que es ahí arriba, ahí no se mueve nada, ahí está infartado. Si tiene una asinesia apical, este paciente tiene un infarto, pues apical, ¿sí? Y hay que hacer algo, pues pronto. Y aquí, ¿qué es tan pronto, jóvenes? Una pregunta que seguramente se las van a hacer. Vamos a trombolizarlo, vamos a abrir la arteria a través de fármacos, ¿sí? Y vamos a darle un trombolítico. Trombolíticos hay muchos, antes, bueno, todavía se usa, fíjense ustedes, la streptokinasa, ¿sí? Tenelteplase, ¿sí? Entonces hay TNK, pues, ajá, o sea, hay muchos trombolíticos. Aquí lo importante es qué tiempo tengo para trombolizar a un paciente con infarto agudo del miocardio, ¿sí? A eso le llamamos ventana trombolítica, ¿sí? Mi paciente no hay duda que tiene un infarto, pero lo tengo que trombolizar. Y si ustedes que prepararon este tema, ¿qué tiempo tengo para trombolizar a este paciente y le va a ir bien? O sea, ¿qué tiempo tengo? ¿Cuál es esa ventana trombolítica? ¿Es menos de una hora? Menos de una hora, ¿sí? Y si ya pasaron 3 horas, ya no lo puedo trombolizar. Sí, pero ya hay daño en el miocardio, ¿no? Irreversible. Sí, claro, sí, el infarto, como en esta imagen que acaban de poner, pues ahí hay un daño importante en la región apical del corazón. Esto es importante, jóvenes. Se lo tienen que aprender porque también se los van a preguntar y ustedes lo van a vivir segurísimo, ¿sí? Eso se los aseguro. ¿Ustedes van a tratar infarto? Claro que ustedes lo van a trombolizar, ¿sí? Sí, pero el paciente lleva 4 horas del infarto, vive lejos del hospital y se hizo 4 horas para llegar al hospital con infarto agudo, ¿sí? Y ustedes dicen, a ver, vamos a trombolizarlo porque todavía está en una ventana trombolítica. Y la ventana trombolítica, jóvenes, son 12 horas, ¿sí? 12 horas. Por supuesto, entre más temprano yo trombolice a mi paciente, mejor le va a ir. Eso es un hecho. Pero tengo hasta 12 horas, ¿sí? Después de 12 horas, trombolizar a un paciente,
pues ya la verdad es que le va a ir igual si lo trombolizan o no, excepto que el paciente esté con dolor todavía, ¿sí? Si el paciente lleva 14 horas, 15 horas de infartado, ya no tiene dolor, pues ya no lo trombolice, ya vigílalo, ya el daño se está hecho, obviamente lo vas a meter a la unidad coronaria, a vigilar, pero ya no tiene caso que lo trombolice, ya no vas a ganar pues nada de músculo, porque ya ese músculo ya está necrosado, ya se murió, ¿sí? Ya no hay reversa, ¿sí? Pero si tu paciente tiene dolor, lleva 18 horas posinfarto, y esas 18 horas, bueno, pues ¿de dónde tomas el inicio del tiempo? Pues en tu historia clínica tú le vas a preguntar al paciente a qué hora empezó el dolor, ¿sí? Entonces, de ahí partes el tiempo. ¿Sí? Oiga, doctora, fíjese que yo pues me sentí un dolor a las 5 de la mañana, pero como es de madrugada para mí, el hospital está lejos, pues no quise venir. Sí, no, pues es un error del paciente, ¿verdad? El paciente sintió molestia y tiene que ir de inmediato. Y a ti te llegó a las 9 de la mañana. Si tú ya llevabas ahí hora y media en el hospital trabajando, y el paciente llegó contigo, pues 4 horas después, le haces un electro, tiene dolor, o aunque no tenga, pero como tiene 4 horas apenas de haber iniciado, pues trombolízalo si es que lo que tienes a la mano es eso. Ahorita veremos si tienes a la mano una sala de hemodinámica, entonces le harás una angioplastía primaria, ¿sí? Con colocación de stent. Ahorita vemos eso, ¿sí? Pero aquí lo primero es, entonces lo vas a trombolizar. Y vas a trombolizar a tu paciente siempre y cuando pues esté en esa ventana trombolítica o si tiene dolor después de esas 12 horas. ¿Cuál es lo ideal? Pues lo ideal es a la primera hora, segunda hora, tercera hora. Después de ahí ya empieza a descender la efectividad de la trombolisis, ¿sí? Pero se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, seguramente va a ser una pregunta, yo no sé si de examen, pero sí en el pase de visita va a ser una pregunta obligada. Ustedes están presentando un paciente que llegó con un infarto, todavía no lo han trombolizado y pues el adscrito se va a enojar mucho porque no han hecho nada por ese paciente y tú vas a decir, es que no tiene dolor. Sí, pero ¿a qué hora se infartó? No, pues a las 7 de la mañana. ¿Y qué horas son ahorita? No, pues las 10 de la mañana. No, lleva 3 horas, doctora, trombolízalo, por favor, ¿sí? Porque el electro sigue permaneciendo con elevación del ST. Ese es el otro punto, ¿sí? Elevación del ST, todavía persistente, 3 horas después, pues trombolízalo. Cuando tú lo trombolizas, este paciente pues va a empezar a tener cambios benéficos en el ST. Es posible que el paciente empiece a tener arritmias de reperfusión, que pueden ser extrasístoles ventriculares, auriculares, colgados de taquicardia. Sí, pero eso, digo, hay que estar ahí atentos, no es algo que nos guste mucho ver, pero son criterios de reperfusión, ¿sí? Entonces, hay que trombolizar, tenemos esa ventana. Entre más pronto trombolices mejor, las primeras 3 horas son ideales, después de ahí empieza a descender la efectividad, pero tengo hasta esas 12 horas, ¿ok? Y lo vas a trombolizar pues con lo que tengas a la mano, de trombolítico. Por supuesto, el paciente está infartado, está en reposo absoluto. Hablaban del oxígeno, si es bueno o no es bueno. El oxígeno, hay que ponerle oxígeno a estos pacientes, hay que quitarles el dolor pues no se quita con analgésicos comunes, habitualmente se pone opiáceos, ¿sí? ¿Y qué pasa con la aspirina? ¿Y qué pasa con cualquier antiagregante plaquetario? No la aspirina, los antiagregantes plaquetarios como prasugrel, ticagrelor o clopidogrel son antiagregantes plaquetarios, no son anticoagulantes, ¿sí? Anticoagulantes son las heparinas, ¿sí? Que se usan en estos casos. Los otros son antiagregantes plaquetarios y podemos usar dosis altas de ácido acetil salicílico, 500 miligramos, por ejemplo,
con 300 miligramos de clopidogrel, y bueno, ahí disminuimos mucho ese trombo, y al paciente le va a ir muchísimo mejor, ¿sí? Porque seguramente lo estamos preparando para una angioplastía o para una trombolisis. Bien, entonces hay que usar estos fármacos, ¿sí? Si el paciente está en reposo, está oxigenado, está tranquilo, ¿sí? Y bueno, pues nosotros pues también debemos estar tranquilos, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi hospital o en mi ciudad donde yo estoy trabajando, en mi pueblo, ¿sí? Tengo acceso a una sala de hemodinámica y tengo un paciente con infarto, ¿sí? Tengo un paciente con infarto agudo y con elevación del ST, por supuesto, ¿sí? O un infarto sin elevación del ST, aquí es distinto. Tengo un infarto agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, pero tengo acceso a una sala de hemodinamia. Bueno, pues este paciente, obviamente que no lo voy a trombolizar, lo voy a poner quietecito otra vez, vamos a ponerle oxígeno, canalizado, le quitamos el dolor, calmamos la angustia de estos pacientes y lo llevamos a una sala de hemodinámica para hacerle un cateterismo. Sí, pero este cateterismo también tiene su tiempo, ¿sí? ¿Cuándo es mejor el hacer el cateterismo? Bueno, pues en la primera hora, ¿sí? En la primera hora, los primeros 60 minutos, o otra literatura dice que a los 90 minutos. Tienes hasta 90 minutos de que empezó el dolor a que tu paciente está en la sala de hemodinámica ya haciéndole el cateterismo para ponerle un stent a la arteria que se obstruyó, y eso se llama angioplastía primaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, la angioplastía, entre más tiempo pase, pues menos efectiva también va a ser. Es como la trombolisis, ¿sí? Entre más rápido actuemos, pues mejor le va a ir al paciente. Pero imagínense ustedes, Ciudad de México, vives en, no sé, tienes ISSSTE, en el caso de los que trabajamos en el ISSSTE, y vives en el Estado de México, no sé, se me ocurre allá en Cuautitlán, no sé, y ¿a qué hora vas a llegar al hospital? Si hay mucho tráfico, te llevas ahí 2-3 horas. Bueno, cuando llegas al hospital, pues ya no llegaste a los 90 minutos, que es lo que exige, vamos, el protocolo para un cateterismo y hacer una angioplastia primaria, para que te vaya mejor. Igual sí te la van a hacer, pero ya no a la hora que corresponde, ¿sí? Entonces, y aquí hay otra controversia que se está discutiendo mucho en este momento: ¿qué tan efectiva es la angioplastía los primeros 90 minutos contra la trombolisis los primeros 90 minutos? Y ahí, créanme, jóvenes, hay muchísimo comentario que dicen unos que es mejor la trombolisis, que el paciente ahora sí que lo agarras antes de que pasen 90 minutos, ¿es mejor trombolisis o es mejor angioplastía? Esa es una pregunta que está ahí. Los hemodinamistas, cardiólogos o los clínicos, bueno, pues están en esa discusión. Yo digo que es mejor la angioplastía, ¿sí? Aunque hay literatura que está diciendo que es mejor la trombolisis en ese tiempo, o sea, la primera hora, ¿sí? Después, pues ya mejor hay que abrir ese vaso y ponerle un stent, ¿sí? Entonces, ya nos pasamos de la hora, ¿sí? Hay muchísimo que decir del síndrome coronario. Yo quiero acabar el comentario en este momento, sin acabar el tema, que me tomaré unos 15 minutos del próximo lunes, ¿sí? Para terminar. Y bueno, yo lo que quiero decir es que estamos hablando este tema, además de un tema gravísimo de salud pública. Bueno, pues yo creo que de los que nos están viendo, estamos en esta reunión, el día que nos toque, pues, quizá morirnos, ¿sí?
yo creo que la probabilidad es que va a ser de una enfermedad cardiovascular y lo más probable que sea de un infarto agudo del miocardio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es una patología pues común, por eso es un tema importante de salud pública, tiene, su génesis es muy amplia, ¿sí? Y bueno, pues esto puede terminar con la vida de las personas muy rápido, ¿sí? Y nosotros también tenemos que actuar pues muy rápido cuando ya tenemos el problema, pero lo mejor sería pues iniciar el tratamiento antes que este problema llegue. Y me estoy refiriendo a la medicina preventiva que pues no hacemos, ¿sí? Muy bien, entonces, pues yo creo que 15 minutos de la próxima hora me voy a tomar el lunes y seguimos con esto para terminar, ¿sí? Hasta ahorita no sé, ¿tienen alguna duda, algún comentario que sea? Doctor, yo solamente tengo una duda. Estos Sí, procesos de angioplastía y lo que había explicado anteriormente de lo de bypass, ¿son muy caros? sí, claro. Sí, son caros, claro. Sí, pero vamos, si eso es caro si lo haces en un hospital privado. Ujú. Pero si tienes seguridad social, pues ahí, digo, también cuesta caro, pero lo pagamos entre todos, ¿ah? Sí, pero sí, son procedimientos caros, sí. Eh, Gracias, doctor. entonces nos vemos el lunes y terminamos con esto, ¿no? Digo, yo le quise dar un tiempo más, me parece que este es un punto importante, que me gustaría pues, que se quedaran con este concepto de la importancia que tienen los síndromes coronarios. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta el lunes. Buen fin de semana.